Después de construida la Atlántida, los visitantes alienígenas intentaron establecer el nuevo orden sobre sus secuaces, los habitantes naturales de la Tierra. Su principio común era el mismo que el renegado arcángel de John Milton, Lucifer: mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Paraíso perdido. Una de las maneras en que intentaron lograr su meta implicaba la interferencia biogenética y alteración de los habitantes originales de la Tierra. Tal práctica fue conocida como el pecado cardinal, y así, originalmente, la cópula sexual normal fue intentada con resultados insatisfactorios. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6. 1, 2. Y las hijas de Caín, con quienes los ángeles concibieron compañía, pero ellas eran incapaces de producir a sus hijos, y morían. Y de los niños que estaban en sus vientres, algunos murieron, y otros salieron adelante, habiendo partido los vientres de sus madres, y salieron por sus ombligos. El Kebra-Nagast etíope. Los extraterrestres visitaron planetas vecinos y galaxias, pero ellos raramente interferían con la evolución de las especies que encontraron aquí. Este decreto fue desatendido por los Nefilim. Y ellos sabían que habría para ellos una penalidad por sus acciones. Somos el vuelo del Fénix. ¿Quiénes son los elegidos? Individuos fueron seleccionados de varias tribus y con engaños fueron llevados a Atlántida, quizás bajo el pretexto de ser escogidos y especialmente favorecidos. Como parte de otro engaño, encontramos que grandes secciones de ciertas tribus fueron acorraladas en Atlántida. Puede observarse que, aunque sea ahora común, no es normal para la humanidad se congregue a vivir en ciudades. Esto es enteramente artificial. El diseño del continente de Atlántida fue creado de tal manera, como para hacer posible la segregación de poblaciones mientras las encuestas e investigaciones estaban en curso. Los naturales vigilantes de previsitaciones de la Tierra pueden haber sido los neandertales, Cro-Magnon, o incluso la gente Engis. Aunque esta gente ha sido siempre antepuesta a nosotros como atrasados, monótonos, los paleoarqueólogos están encontrando evidencia que contradice esas suposiciones comúnmente sostenidas. Casi todas las teorías que han perpetuado esta conjetura son ahora anticuadas e insostenibles. Es conocido, sin embargo, que estos neandertales repentinamente desaparecieron de la Tierra sin ninguna razón conocida. Los autores Max Flint y Otto Binder escribieron en su libro, Humanidad, hija de las estrellas. El hombre Cro-Magnon apareció con unas misteriosas y mejoradas características esqueléticas, y con una capacidad craneal que es asombrosamente en exceso por 100 centímetros cúbicos de aquel del hombre moderno. Un grado similarmente grande de expansión del cerebro no ocurrió en absolutamente ninguna otra especie en la Tierra en todas las edades del pasado, tampoco ningún gen ha mostrado evidencia de mutación cerebral de comparable magnitud desde la antigüedad. Aquellas personas tan afortunadas, que fueron escogidas para la hibridización, por los Nefilim, heredaron el ADN alienígena y se volvieron moralmente corruptos. Algunas de estas personas fueron enviadas de regreso a sus tribus como reyes, poseyendo mucho poder mágico y riquezas de gran alcance. En adelante, el linaje sería extremadamente importante para los monarcas de la Tierra. Registros eran mantenidos en Atlántida de todos sus esclavos diseñados, desde allí en adelante, la progenie de estas personas sería favorecida y protegida. Algunos escritores afirman que después de la hibridación, los individuos genéticamente manipulados tenían lapsos muy extendidos de vidas, y podían mantener la misma forma durante cientos de años. En la prehistoria, la mayoría de tribus eran predominantemente de tipo matriarcal, lo cual es la razón por qué las aldeas de la Edad de Bronce eran circulares en su diseño. Aún el concepto más tarde de la mesa redonda arturiana, indica la idea de que ningún hombre es cabeza y que el reinado, sí, parentesco, surge de la camaradería y colaboración de todos, y no de los egocéntricos autocráticos de períodos más tarde. En muchas culturas, los guerreros muertos eran enterrados en montículos de piedra circulares, o montones, llamados shires. Esta palabra conota pecho femenino, y los compartimientos de entierro realmente se ven de esa forma desde el exterior. La implicación es que los muertos eran colocados, de nuevo, dentro del vientre, el pecho, los símbolos de vida renovada. Los egipcios colocaban a sus muertos dentro de sarcófagos que eran símbolos del cuerpo humano. De hecho, el interior de la tapa del sarcófago tenía la imagen del cielo nocturno como el cuerpo arqueado de la diosa madre Nuit. Claramente, las monarquías de cualquier edad han sido responsables de crímenes.
Y aún así, los monarcas mismos demandan reinado por derecho divino. James VI de Escocia se convirtió en James I de Inglaterra, y fue el proponente más importante de esto. No obstante, los orígenes de la santidad de los reyes, va hacia atrás hasta los tiempos prediluvianos. El estado de monarquía es el asunto más supremo sobre la tierra, ya que los reyes no eran solamente los tenientes de Dios sobre la tierra, y se sientan en el trono de Dios, pero incluso son llamados Dios por los mismos dioses. Y así su poder, después de cierta relación, comparada a un divino poder, porque si consideramos los atributos de Dios, podremos ver cómo ellos acuerdan en la persona de un rey, el disputar lo que Dios hace es una blasfemia, por lo que es sedición en los sujetos disputar lo que un rey puede hacer en la altura de su poder. James VI, rey de Escocia e Inglaterra. En Atlántida se estudió la biología de los grupos segregados o prisioneros y los experimentos fueron continuados por siglos. Junto con sus habilidades extrasensoriales, los Nefilim también poseían grandes conocimientos de biología, cristalografía, informática orgánica y robótica, entre otros. Tales ciencias eran comunes en las épocas prediluvianas y no son descubrimientos de nuestra edad de silicón. Muchos eruditos han considerado por qué es que ciertas antiguas culturas, como la sumeria, la indo-aria y egipcia tienen alfabetos, conceptos matemáticos y cosmologías simbólicas, todo simplemente apareciendo completamente formado, sin registro alguno de los antecedentes normales y estratificaciones acumulatorias que deberían atender estos logros. Aquí hay algunos ejemplos de los dilemas que sitian a los eruditos y academias. Sir Leonard Woolley, en su Minuta de los Caldeos escribió: no hay nada que mostrar en cuanto a qué raza pertenecían los primeros habitantes de Mesopotamia. Hasta la fecha no podemos fijarla, las gentes de una nueva raza hicieron su camino hasta el valle, viniendo de donde no conocemos. Y el profesor Emery escribió en su Egipto arcaico lo siguiente: hace aproximadamente 3400 años antes de Cristo, un gran cambio tuvo lugar en Egipto, y el país pasó rápidamente de un estado de avanzada cultura neolítica, a dos monarquías muy bien organizadas, en el mismo tiempo que aparece la escritura. La arquitectura monumental y las artes y artesanías se desarrollaron a un grado sorprendente, parece que hay muy pocos antecedentes o ninguno a esos desarrollos fundamentales. En el libro de Colin Renfrew, Antes de la civilización, el siguiente pasaje: los arqueólogos de todo el mundo han realizado que mucha de la prehistoria, como escrita en los libros de texto existentes, es inadecuada, alguna de ella bastante equivocada. Ha sido sugerido que los cambios ahora en el trabajo sobre la prehistoria anuncian el cambio a un nuevo paradigma, necesario por el colapso del primer paradigma. Después de la hibridización, ciertos escogidos, entre los hombres de la Tierra fueron llevados a los círculos internos, de los visitantes. Esto pudo haber sido hecho por puras razones pragmáticas. Algunos de estos genéticamente modificados, fueron enviados de regreso a sus sociedades y exaltados como sacerdotes, ancianos o incluso reyes. Eran lacayos de los guerreros de Atlántida, quienes realmente reinaron desde detrás de los tronos, manteniéndose en contacto con sus secuaces a través del uso de poderosas piedras que veían de cristal. En nuestro planeta atormentado, por John Keel podemos leer: según las tradiciones de muchos pueblos aislados, los primeros grandes emperadores en Asia fueron dioses reyes que bajaron del cielo, exhibieron asombrosas habilidades extrahumanas y asumieron el control. Hubo una verdadera epidemia mundial de estos dioses reyes entre 5000 y 1000 antes de Cristo. Eran también capaces de comunicaciones telepáticas. Su cercana cooperación a nivel mundial ha sido mantenida por medio de intercomunicación instantánea por telepatía, que era enseñada por ellos. Eklalkuesana, la última frontera. Es desde esos tiempos que tenemos el concepto de iniciación en los llamados misterios, los cuales eran siempre una especie de conocimiento secuestrada, de enorme portento, del cual solamente unas pocas y severamente probadas personas muy especiales podían saber. Más tarde, se pensó, después de que la humanidad desafió a los déspotas alienígenas, algo de esos procesos de iniciación fueron mantenidos para mantener el conocimiento secreto y fuera de sus manos. Estos falsos representantes y gobernantes supremos impusieron impuestos, implementaron la esclavitud y el sacrificio, y generalmente vivían del trabajo de la gente híbrida terrestre. La gente nativa de la Tierra no se rebeló inmediatamente en contra de estos opresores extranjeros. Líderes fuertemente agresivos, parece, eran necesitados después de la destrucción de Tiamat y las subsecuentes calamidades terrestres. Los falsos prometieron consolidación, orden, seguridad y privilegios.
Instigaron el control jerárquico, la división del trabajo, avances orientados a mérito e indujeron condiciones que inevitablemente condujeron a que el hombre se desconectara de la naturaleza. La necesidad fomentó la peor de las tiranías: descender en la humanidad prehistórica. La humanidad no hubiera creado o aceptado tales estructuras como asunto ordinario. Toma circunstancias extraordinarias para que la milenaria conexión simbiótica umbilical, al planeta de origen y al orden universal sea ocluida, y para que la sensibilidad y el amor natural, se sublime y sea dirigido lejos de su fuente primordial, y se convierta en puras relaciones pragmáticas de poder. Es lógico asumir que estos patrones incongruentes y desviados no han surgido meramente como asunto ordinario, como consecuencia de la evolución orgánica de nuestra especie, como abogan los modernos intelectuales. Sentimos que es más consistente con los hechos postular una cierta interferencia externa. Y hay muchos mitos, leyendas y sagas que encubren, detrás de los anchos y complejos eufemismos y alegorías, alusiones a este mismo enredo. Desde la presencia de los alienígenas y de su abierto dominio, tenemos la creación de deportes competitivos, pruebas de valor y la exaltación de las habilidades musculares. También de allí vino la búsqueda de la guerra agresiva y la conquista de otras tribus y naciones. De allí vino la división de la gente en grupos de superior e inferior. Debemos preguntar si tales hábitos son intrínsecos a los humanos terrestres. ¿Son productivos? ¿No serían más conmesurados con la agenda de aquellos seres, debilitando las poblaciones de la Tierra, o embrollándolas en guerras vanas y destructivas, en despertar instintos agresivos que causan tanta sistemática desesperación social? De su presencia vino la realidad del asesinato ritual y sacrificios humanos, para instilar miedo y darle sustento a los dioses del bajo mundo. Esto se considera en parte porque grandes y benignas civilizaciones, pacíficas y respetuosas de la naturaleza, repentinamente descendieron en corrupción y libertinaje y contiendas civiles. En las leyendas de los indios taoes, de California, por ejemplo, leemos de la distensión. Hubo un tiempo cuando su tribu poseía la tierra entera, y eran fuertes y numerosos, y ricos. Pero llegó un día, cuando una gente se levantó más fuerte que ellos y los venció y los esclavizó. Después, el Gran Espíritu envió una inmensa ola a través del continente, desde el mar, y esta ola engulló tanto a los opresores y a los oprimidos, a todos menos a un remanente muy pequeño. Los registros de centenares de culturas nos llevan a la conclusión que su eventual declive y caída fue, de hecho, debido a interferencia externa. Los invasores alienígenas y sus lacayos también inculcaron la idea, ahora tan penetrante, que la naturaleza era amenazante y antiética a la humanidad, y que era algo que podía ser poseído. Este instinto, ciertamente no es natural de los humanos terrestres, y sería consistente con la visión de aquellos que no son de este planeta. Es extremadamente inverosímil que una filosofía tan perniciosa podría originar dentro de la humanidad. Por razones que deberían ser ahora obvias, los historiadores han suprimido la mayor parte de la evidencia de los matriarcados prediluvianos. Todos los varios principios de la religión postdiluviana tienen sus raíces en los léxicos de estos inclinados al control mental y el esclavizamiento de la humanidad. La mayor perversidad de sus naturalezas no podría ser mejor revelada que por la lectura atenta filosófica de estos supuestos llamados credos religiosos. Un estudio de la historia cristiana divulga el portentoso hecho que el concepto de la malignidad de la materia, entrando dentro del movimiento desde el hinduismo a través del zoroastrianismo, se convirtió en una aplastante influencia que dominó la teología y la ética. Engendró el culto del ascetismo, cuya conductora motivación era la idea de que los instintos de la carne deben ser machacados en interés del espíritu. La trágica consecuencia de este defecto de escalonamiento de penetración es incalculable, pero en toda conciencia abruma a cualquier inteligencia que lo discierne. Pone la mente cristiana abierta a la obsesión de una influencia psicológica que no ha sido otra cosa más que devastadora a la cordura, infligiendo sobre la psiquis un trauma que ha producido morbosidad, y ha machacado el instinto natural para la felicidad humana. Alvin Boyd Kuhn, el último canon del conocimiento. De estos malhechores viene la noción del Dios distante, inmaterial y punitivo, un demiurge que requiere que el humano reprima los instintos naturales y viva en constante culpa. De ellos también viene el pernicioso concepto de un Dios caído, que tienta al incauto, y lo conduce a una perdición eterna. Ellos también inculcaron la falacia de que las mujeres son más bajas en estatus ontológico que los hombres, y que ellas no son de confiar y mantenidas en posiciones subordinadas.
La poligamia, otra práctica penetrante en ciertas sociedades ancestrales, estaba, de nuevo, basada en la necesidad de estas entidades biológicamente superiores, para reproducir su clase tan rápido como fuese posible. Manteniendo a las mujeres en posiciones sumisas y manteniéndolas atenuadas, sin educación, pensando siempre por qué estaban siendo usadas como incubadoras. Las tribus que están en verdadera armonía con la naturaleza, y quienes desean permanecer así son instintivamente repelidas por la sobrepoblación de la Tierra. La rebelión estalló en Atlántida, posiblemente debido a discordias entre facciones de los opresores, con un grupo, como resultado de tomar partes con los humanos. Algunos dicen que un pequeño grupo de sacerdotes alienígenas se apiadó de la Tierra, e intentó restaurar la regla natural, o cerca de la condición natural. Otros argumentan que ocurrió debido a la intervención de fuerzas galácticas que buscaban erradicar a los bentones de este planeta, o por lo menos restringir sus operaciones de corrupción. Lo que sea la verdad, parece que los rebeldes decidieron que sería en vano entrar en las colonias individuales a través de la Tierra para deponer a los semidioses atlantes. Mejor vayamos a la raíz del problema, la misma Atlántida. Ha sido observado, por ejemplo, que el Mahabharata en India, las guerras troyanas y las guerras gaélicas en Irlanda, todas ocurrieron relativamente simultáneas. En la historia de Beowulf, uno de los primeros romances del período más tarde anglosajón, de nuevo encontramos la historia de fuerzas demoníacas, que viven en los lugares salvajes y cazan a las personas. Los romances tienen el mismo estribillo donde quiera que son encontradas. Todas hablan de los híbridos expulsados, viviendo en islas o debajo de la tierra. En Atlántida, la gente de las colonias secuestradas de habitantes originales de la Tierra, advertidos de esta rebelión por llegar, se habrían preparado para desocupar los recintos y derrocar a las tiranas élites tecnocráticas. Las personas liberadas se movieron sobre las aguas en embarcaciones, y con el uso de ciertos dispositivos procuraron volver a reubicarse en sus respectivas tierras. Algunos que no fueron capaces de hacer esto, se asentaron en tierras que no eran conocidas. Este es claramente el caso con los galos. De hecho, se registró que ellos vinieron de Irlanda desde 4 islas sagradas que fueron destruidas porque los gobernantes eran corruptos. Mucha de la gente que dejó Atlántida después del derrocamiento fueron alterados genéticamente y poseían lo que se llamaba poderes mágicos, los cuales aterrorizaban a todos los que los atestiguaban. Los sacerdotes extraterrestres que estaban del lado de la gente de la Tierra se colocaron a sí mismos como reyes, o más bien como consejeros de los reyes nativos, mágicamente dotados. Las leyendas arturianas hablan de tales seres, por ejemplo, Merlín. En estas y otras historias, el consejero, líder o rey pronunciaba fortaleza, sabiduría, clarividencia, belleza y larga vida, las cuales son posibles resultados de modificación genética. Uno podría también recordar los extraños atributos del señor de la guerra ruso, Grigori Rasputin, enigmático consejero oculto de la dinastía Romanov en el siglo XIX. Grigori es una palabra griega para ángel caído. En muchos casos, él también poseía un arma familiar o talismán con propiedades mágicas. Magia era la palabra usada para altas tecnologías no comprendidas por los testigos de ese tiempo. Si una máquina funciona perfectamente, los resultados son como magia para los testigos. Las sagas celtas están llenas de menciones de armas mágicas y tesoros. Uno de los últimos era la piedra sagrada de Fal, que fue puesta debajo del trono del rey Tara, colina de las serpientes. Esta piedra, se decía, gritaría si alguien que no era el correcto se sentaba al trono para ser coronado. La palabra Fal realmente significa piedra, y es la raíz de la palabra fálico. La piedra de Fal es, la piedra de las piedras, un poderoso cristal que indicaría si una persona estaba genéticamente alterada de alguna manera. Esta piedra, como el lingam de los hindús, se creía que estaba conectada con el planeta Saturno, para quienes los reyes terrestres gobernaban, aunque la historia mundana cuenta mucho sobre los abusos de tales conocimientos, es razonable asumir que fueron fundados en algún hecho. Esta es también la razón por la cual hay un énfasis en pureza de linaje cuando se trata de un reinado. Esta pureza era esencial para ambos lados, cada uno teniendo un interés creado en tener solamente a su propio linaje en el trono. Innumerables rituales asociados con los reinados datan de esto. No todos los nativos que regresaban liberados de Atlántida encontraban fácil ganar acceso a sus reinos o tierras o tomar control de sus provincias esclavizadas. Durante el reinado de los tiranos alienígenas, la moral de los esclavizados era reducida, mientras la superstición y sospechas eran desenfrenadas.
Cuando se escuchó que había ocurrido una usurpación en Atlántida, los déspotas reinantes temieron por sus vidas y por su exposición y expulsión. A través del diestro uso de la manipulación y la propaganda, ellos hicieron que la gente se volviera en contra de los recién llegados, a menudo comprometiéndolos en batallas. En este esfuerzo, el uso de traidores era especialmente útil. Por todo el mundo, tenemos, entonces, una de dos posibles resultados. Ya sea que triunfen los libres, desterrando, encarcelando o eliminando a los malos, o alternadamente, los malos prevalecen para continuar los inhumanitarios regímenes. En este último escenario, los atlantes liberados serían muertos, traicionados o encarcelados. Ellos, como los nativos menos dotados, vivirían vidas de pobreza y servidumbre. Esta es la situación que encontramos en evidencia por todas partes del globo desde las épocas históricas. Sus sacerdotes aliados eran especialmente cómplices en este esfuerzo. Sus mitógrafos empujaron hacia atrás en el tiempo las fechas del arribo de sus amos por cientos de miles de años, haciendo imposible para los eruditos más tarde juntar todos los hechos. Ellos también vieron que los hechos se distorsionaran aún más, creando alrededor de varias cuentas, innumerables elaboraciones y exageraciones, tal como las encontramos ahora en los mitos, leyendas y cuentos de hadas. Durante un cierto tiempo, parece que los esfuerzos de los rebeldes tuvieron éxito. Los humanos probablemente confiaron en sus números físicos. A través del tiempo histórico, encontramos personajes subiendo a la cima de la vida política y cultural, quienes trabajan asiduamente por el avance tecnológico y sin embargo demostrativamente exhiben poco amor o preocupación por la humanidad. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.